Bien, entonces, en los videos que yo les compartí el día de ayer, veíamos la manera de cómo nosotros podíamos generar los diferentes endpoints que nos iban a permitir a crear nuestros registros. ¿Ok? Vimos cómo se generaban el put, el post, el delete. Realmente es bastante básico, ahí en el video de manera muy concisa, muy corta se explica. Pues básicamente lo que varía entre cada una de ellas es que aquí se utiliza put, por aquí se utiliza post y en las anteriores se utiliza el método get, ¿okay? Para indicar que esos elementos van de acuerdo a cada una de las peticiones que nosotros queramos hacer. En este momento nosotros no hemos realizado absolutamente nada extraño, no hemos realizado métodos personalizados ni nada por el estilo. No hemos generado nuevas actividades dentro de nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar hoy viendo un tema bastante interesante que se llama el mapeo de datos o el mapeo de clases. Ese mapping de clases básicamente nos va a ayudar para una tarea muy específica. Entonces, ahí en el documento que les acabo de compartir, ya ahorita, ya ahorita compartimos por disco. Ahí les coloqué un documento, vamos a abrirlo primero, por favor, vamos a abrir el documento. Este documento ya únicamente va a contener la parte de Netcore. ¿Okay? Aquí ya no van a encontrar nada de C#. Vamos al último apartado. Ahí la tabla de contenido no está actualizada, entonces se tienen que ir de forma manual al último apartado. Entonces, vamos a entender primero una breve conceptualización acerca sobre el mapeo de datos. Básicamente el mapeo de datos ya nosotros lo hemos venido realizando cuando trabajamos con nuestras entidades y ya hemos mencionado que consiste específicamente en traer nuestro concepto de base de datos, nuestra estructura de base de datos y pasarlo a un nivel lógico, ¿okay? Que es lo que hemos hecho con las entidades. Resulta que al momento de trabajar nosotros con las entidades, pues sí, funciona bastante bien, nos permite hacer las tareas que nosotros necesitamos. Si ustedes se han dado cuenta cuando hacen consultas, cuando prueban sus endpoints, ustedes pueden observar que donde tenemos la relación aparece el atributo y aparece como nulo. Entonces, básicamente el DTO, que si lo quieren en su traducción es Data Transfer Object, que básicamente lo que me va a permitir es poder enmascarar mi entidad real, ¿sí? Poder enmascarar mi entidad real y personalizarla para poder omitir o poder incluir información que yo necesite en un momento determinado, visualizar en un endpoint. ¿Okay? Entonces, aquí hay una pequeña descripción donde dice que los DTO son una estructura simple, son desacoplados. ¿Qué quiere decir desacoplados? Quiere decir que nos van a permitir trabajar de manera individual y nos van a permitir coger esas entidades que están agrupadas, esas entidades que están dentro de un
un entorno encapsulado y que trabajan unidas unas con otras, entonces nos va a permitir destruir esa unión y poder trabajar de manera individual. Bueno, ¿qué se necesita para poder trabajar con DTOs? Entonces eso es lo que ustedes van a empezar a realizar. Para poder trabajar con DTOs, obviamente necesitamos tener instalado una librería de Entity Framework. ¿Qué necesitamos instalar? Necesitamos instalar la librería Automapper Station Microsoft Dependency Injection. Entonces, por favor, van a buscar esa dependencia. Lo pueden hacer desde la página oficial de los Nuggets o lo pueden hacer desde Visual Studio con el instalador de extensiones, como lo quieran hacer. Si lo quieren hacer con la página oficial, ustedes básicamente pueden en el buscador colocar Automapper y en el Automapper les va a aparecer una serie de funciones. ¿Okay? Lo van a instalar en API. Sí, señor. Eso va en API. Entonces, si lo quieren instalar desde el Nugget, pues acá les aparece los enlaces y la idea es instalar este que dice Automapper Extension Microsoft Dependency Injection. Entonces, y si lo hacen desde Visual Studio, pues lo mismo, escriben Automapper. La diferencia está en que cuando utilizamos la extensión, pues él nos va a preguntar sobre qué proyecto deseamos instalarlo. Entonces marcamos por defecto que sea app y le damos instalar. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan el proceso de instalación del app, de la extensión. Ahora, ya los bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es tomar esa extensión y agregarla dentro de nuestro entorno de servicios. Ese entorno de servicios, recordemos que se encuentra dentro de program.cs. Entonces, en program.cs vamos a agregar esa línea que está encerrada dentro del cuadro rojo. Simplemente lo que está haciendo esa línea es vinculando la extensión del Automapper para que cuando se ejecute nuestro servicio, él la reconozca y la podamos utilizar. Cuando estamos hablando de la assembly, estamos hablando del core de la clase. Entonces, ahí lo que estamos extrayendo toda la funcionalidad del Automapper. Eso es lo que hace el ensamblado. Cuando hablamos de un ensamblado, estamos hablando de un DLL, por ejemplo.
Ahora, después de ya haber implementado la importación de esa autocarga o de la carga de los servicios del Automapper, básicamente lo que vamos a hacer es comenzar a modificar nuestros controladores. ¿Por qué tenemos que modificarlos? Porque ya el entorno y la forma de trabajar va a ser totalmente diferente. Pues cuando hablamos de totalmente diferente, tampoco es un impacto muy grave sobre lo que ya hemos hecho, es simplemente cambiar unos parámetros y unos elementos básicos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el método que ustedes ya tienen definido dentro del controlador, que es obtener de manera asincrónica un registro. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Básicamente lo que estamos haciendo es pidiéndole al API, ¿cierto? Que vaya y tome países y que me incluya los estados de ese país. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo busque un país determinado, me va a traer cuáles son los estados que están vinculados a ese país. Eso va a ser algo bastante interesante porque nos va a ahorrar un montón de tiempo en cuanto a consultas. Ya el tratamiento no lo voy a hacer al backend, sino lo voy a hacer a través del front, trabajando con, no sé, desestructuración, con filtros, con arreglos, bueno, qué sé yo. En pocas palabras, con su amigo inolvidable JavaScript. ¿Ok? O con TypeScript en su caso cuando se vea el tema de React, cuando se vea Vue, etc. Entonces, ese método que ustedes tienen allá en el controlador que se llama getByIdAsync, lo único que va a cambiar que es que le vamos a agregar el include y le vamos a agregar el first order default async. Este método se utiliza para especificar una condición de consulta. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya empezamos como a retomar ese concepto de linku. Nada, ahí está. Sé cómo figuraba acá. Ah, tiene que asociarse con un correo conocido porque estoy eliminando todo lo que no esté con nombre propio. Bueno. Entonces, después de que agregamos o modificamos este método, básicamente lo que vamos a hacer es a comenzar a crear nuestras clases de TO. Estas clases de TO se crean o se generan dentro del proyecto de API. Siempre vamos a trabajar sobre el proyecto de API. Entonces tenemos una carpeta llamada DTOs y dentro de esa carpeta vamos a comenzar a construir cada una de nuestras clases. ¿Okay? Entonces, viendo esta secuencia,
aquí yo ya tengo mis clases DTO, donde tengo estado, país y países DTO. Ustedes dirán, pero ¿por qué tiene país y países DTO? Por una sencilla razón. Estado, pues básicamente me permite transformar. Yo aquí le puse code estado. Yo le coloqué el mismo nombre que le tengo en la entidad, pero yo fácilmente le puedo colocar ID estado. Y yo puedo colocarle aquí, vamos a ver, name. Y él automáticamente, cuando yo trate de llamar los países, vamos a mirar, entonces fíjense, fíjense que ahí él lo que está trayendo es una relación que hay entre los dos. Pero fíjense que al no encontrar una similitud y de configuración de asociación, porque yo tengo que decirle, cuando haga el mapeo, tengo que decirle que este campo pertenece a este campo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo dejamos como estaba? Vamos a ver. Recordemos que le hice cambios al backend, entonces tengo que volver a detenerlo y volverlo a ejecutar. Entonces ahí ya tenemos como respuesta que tenemos a Colombia y Colombia tiene dos estados. Entonces, el mismo nombre que tiene la entidad o hacer un mapeo manual propiedad por propiedad en cada uno de los atributos. ¿Okay? No los empareja. A no ser que hagamos la relación de forma manual entre cada uno de los atributos. Quiere decir, yo le puedo decir al AutoMapper, oiga, en mi entidad se llama ID code estado, pero yo necesito que usted me lo entienda como ID estado. Entonces, al momento de aparecer en la consulta en el JSON, a la persona le saldría ID estado. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí estamos haciendo ese mapeo. Ahora, aquí no hemos terminado, aquí simplemente les quería mostrar cómo es la ejecución. Aquí tenemos país y aquí tenemos lo siguiente. Voy a suspender esto. Fíjense que cuando estoy en país DTO, yo le coloco una modificación a la clase o a la entidad país. Yo digo, venga, a mí me interesa que cuando me muestre los países me genere una lista con quién, con los estados. Pero esa lista con los estados es estado DTO. ¿Qué estado DTO es? Mi DTO que me permite modificar la clase o la entidad original, que es esta. A mí no me interesa el resto de cosas. A mí me interesa exclusivamente el nombre y el código.
Eso es, hola, buenos días. Eso es como si cuando nosotros en una consulta de SQL le dijéramos, me interesa únicamente que me muestre el código y el nombre, básicamente. Entonces, eso es lo que me va a permitir los DTO. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo les estoy diciendo que me muestre el listado. Ahora, ¿por qué puse países? Porque en países me interesa que cuando se lance el endpoint me muestre únicamente el código y el nombre del país. Si yo no lo hago de esta manera, me va a aparecer estados nulo. Fíjense que automáticamente le estoy diciendo al backend, le estoy diciendo, venga, de la entidad omítame el atributo y collection, ¿cierto? Que si ustedes recuerdan, este señor lo tenemos acá para establecer la referencia. Si yo lo dejo tal cual, como está acá, se lo dejo al DTO, lo más seguro es que allá me aparezca estados null. Y realmente a mí no me interesa que el usuario vea estados null. ¿Ok? Me interesa que vea la información únicamente de los países que se encuentran ya registrados en mi base de datos. Entonces aquí estoy logrando que esto aparezca de esta forma. Fíjense que aquí no me aparece el atributo de estados. Es decir, el DTO también me permite modificar el mapeo de visualización. Me permite personalizar y escoger qué datos quiero mostrarle al usuario en un momento determinado, dependiendo del endpoint que se esté ejecutando. Eso también nos va a permitir a nosotros brindar la posibilidad de restringir acceso a cierta data. Entonces, yo puedo darle a un usuario un endpoint y ese endpoint solamente le va a mostrar de los 20 atributos que tengo en una entidad, quiero mostrarle solamente 3, que es lo que a él le interesa. O quiero mostrarle 4, o quiero mostrarle todos los datos. ¿Okay? Ahora, después de que tengamos los DTO, fíjense que los DTO son clases normalitas, no tienen nada en especial. Lo único es que establezco referencia a los atributos que necesito visualizar. No hay que colocarle ninguna anotación de base de datos ni decirle la llave principal, nada, porque aquí los DTO no van a interactuar con las migraciones. ¿Okay? Ahora, después de definir cada DTO de mi backend, vengo y defino los perfiles. Los perfiles se deben definir dentro de la carpeta Profiles. ¿Por qué? Porque a los señores que se encargaron de crear la clase AutoMapper se les dio la reverenda, ya saben qué, de decirle que tienen que ser una carpeta llamada Profiles. Entonces hay que hacer caso porque si ustedes le ponen perfiles, posiblemente no les va a funcionar. Y dentro de Profile se debe crear un archivo llamado Mapping Profiles. Y dentro de Mapping Profiles es donde voy a especificar esa relación entre las entidades y los DTO. Entonces, aquí es donde le estoy diciendo, oiga, coja país y coja el DTO y establezca una relación entre los dos. Por eso, al momento de hacer el cambio del atributo en el DTO, me aparecía nulo. ¿Por qué? Porque al hacer la referencia o la relación entre la entidad y el DTO, no encontraban los mismos nombres de atributos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a personalizar ese nombre de atributos al momento de hacer el perfil de mapeo. Reverse Map es un método que me va a permitir de forma automática
que nuestro backend entienda tanto al derecho como al revés la estructura. Es decir, que sea transparente para nosotros esa referencia, esa relación, ese reverse. Es decir, que se haga en ambos sentidos, es decir, desde la petición hasta la respuesta, ¿okay? Que se mantenga la referencia. Y de esta manera, chicos, es que nosotros podemos establecer unos DTO para poder trabajar. Ahora, ustedes dirán, ¿por cada personalización hay que hacer un DTO? Sí. ¿Ok? Y depende de lo que yo necesite retornar, hago el llamado. Por ejemplo, vamos a controladores y tengo país. Fíjense que aquí tengo países DTO, el get, ¿sí? Donde yo le estoy diciendo a este señor, fíjense que el original no lo comenté, porque no me interesa mostrar ese. ¿Qué pasa si deseo mostrar este? Pues tengo que inactivar este señor. Entonces pónganle cuidado. Voy a irme para acá, donde está la terminal. Fíjense que hice el cambio allá en mi controller y fíjense que me aparece estados nulos. ¿Por qué? Porque estoy llamando la entidad pura. Y a la entidad pura no le interesa si ese estado es nulo o no. ¿Por qué me aparece nulo? Porque si yo quiero que me aparezcan cuáles son los estados que están vinculados a ese señor, tengo que hacer un proceso adicional y llenar esa lista en mi endpoint de forma manual. ¿Ok? Tengo que hacerlo de forma manual. ¿Haciendo uso de qué? De un link. ¿Ok? De un link. Si yo quiero retornar, pues yo vengo y le digo, venga, no, esto realmente no me interesa que me muestre ese valor nulo. Fíjense que aquí me está devolviendo un action result, un enumerable. Me está retornando la clase país. Pues a mí no me interesa que me retorne la clase país. Me interesa que me retorne un DTO. Que el DTO es donde yo estoy personalizando la visualización de mi data. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar si me tomo los cambios acá. Si no, tengo que reiniciar el backend. ¿Sí? Vamos a reiniciar el servidor. Y aquí ya está usando la clase mapeada, el DTO, donde le estoy diciendo que no me interesa mostrar el campo de los estados. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, entonces, ¿qué necesito que hagan? Primero, tienen un ejercicio por hacer. Ese ejercicio por hacer, ¿cuál es?
Primero, es colocar los DTOs necesarios. Y segundo, hay algo que yo no les hice acá. Y es que cuando yo muestro todos los países, quiero que me aparezcan los estados que estén asociados a esos países. Es decir, si aquí aparece Colombia, me aparezca aquí los estados. Si aquí aparece Estados Unidos, que me aparezcan los estados. Que esa visualización no sea exclusiva de buscar por ID, sino que al mostrar todos los registros me muestre los estados a los cuales está asociado ese país. Ese es el reto que tienen. Lo tienen que hacer a partir de, no sé, DTOs, hacer a partir de una lista. No sé, quiero que tengan ese ingenio de investigación el día de hoy y que ajusten todos los controladores y que les agregue los DTO para personalizar la visualización. Primero, DTOs. Por último, la consulta de los estados que están ligados. Ustedes dirán, pero es que el profesor nos está engañando ahí con ese listado. En la base de datos, aquí tenemos mi bodega, aquí tengo los estados. Perdón, inventario. Aquí tengo el estado y aquí está Norte, Santander y Santander. Yo puedo insertar otro. 003, no sé, por ejemplo, Texas. Digo que pertenece al 2, qué sé yo, 004, pongámosle Arauca y pertenece al 1. Le digo continuar y aquí vengo de nuevo y ahí me aparece Arauca. Y si yo coloco aquí 2, me aparece Texas, porque son los estados que están asociados a cada uno de los países. ¿Ok? Entonces, lo que van a tener que hacer es implementar DTOs. Y esos DTOs los van a implementar dentro de lo que ya han venido trabajando. Ustedes tienen un ejercicio que están haciendo. Y ese ejercicio que están haciendo, pues les puedo garantizar que con eso es más que suficiente para culminar con el tema del backend. Obviamente todavía nos falta ver autenticación, seguridad, JSON Web Token y ver un montón de cosas. Y después acuérdense que tenemos un reto mucho más grande, que pasamos de C# a Python. ¿Recuerdan que yo les dije? Bueno, ustedes tienen que estar preparados psicológica, mentalmente para ese switcheo nuevamente. Les cambia un poquito. Es que hable por... No, porque nuestro requerimiento no es tanto front, es más backend. Sí, claro, vamos a ver React y Vue. No se preocupen. Es que realmente Fast API va a ser de una semana, no va a ser más. Porque es que Fast API es un tema de poca relevancia, que hay que estudiarlo para que ustedes lo conozcan de manera muy general, pero que nos interesa a nosotros es Netcore, que es el fuerte que ustedes deben tener. Entonces, manos a la obra.